El novio de mi hija se me echó encima una noche, no lo paré, me gustó. Tuvimos algo por un tiempo y mi hija nunca se enteró. Pero mejor te cuento cómo pasó, y si crees que debería contar mi secreto. Desde que mi hija y su pareja decidieron quedarse en nuestra casa por un tiempo, todo comenzó a transformarse. Las cenas se alargaban, los pasillos parecían menos tranquilos y el aroma a café por las mañanas inundaba de nuevo el ambiente, como en los días en que mi casa no era tan solitaria. Sonreía al verlos, incluso me daban envidia, pero por dentro me estaba acostumbrando nuevamente a la compañía. No sabía si eso era del todo positivo. A Tomás, el marido de mi hija, lo conocía desde hacía años. Siempre había sido una persona educada, reservada, sin grandes demostraciones de afecto, pero sí correcto. De esos hombres que saben estar sin generar incomodidad. Mi hija siempre lo había adorado, y yo lo respetaba, hasta que algo cambió. La primera vez que lo noté fue una madrugada. Me levanté a beber agua. La casa estaba sumida en la penumbra y al pasar por el pasillo, creí ver una figura en la sala. Pensé que era mi marido, pero él ya no vivía allí, nos divorciamos hace unos años. Me asomé y vi a Tomás sentado en el sofá, con una copa a medio terminar y la televisión encendida, pero sin sonido. ¿No puedes dormir?, le pregunté, sin intención de interrogarlo. Él giró su rostro hacia mí, y había algo en su mirada que no reconocí. No era ni tristeza ni insomnio, era algo diferente, algo que dolía, pero a la vez parecía prenderse como una chispa. A veces me pasa, respondió. Y me gusta estar solo cuando la casa duerme, me da paz. No dije nada, solo le ofrecí más vino. Aceptó. La cocina estaba en silencio, salvo por el goteo del grifo. ¿Te molesta que me quede aquí por las noches?, preguntó de repente. No contesté, pero le hice saber que no era lo más común. Él sonrió, una de esas sonrisas tristes que uno lanza cuando ya no tiene mucho que defender. Últimamente no encuentro el sueño, ni en la cama ni en mí mismo, murmuró. El silencio se alargó, incómodo, como si estuviera a punto de volverse demasiado íntimo. Después de esa noche no lo vi más de madrugada, al menos no durante un tiempo. Pero algo había quedado en el aire, una presencia que nos seguía incluso cuando el día llegaba. Tomás comenzó a ayudarme más en la cocina, a quedarse después de las comidas para lavar los platos. Mi hija, ocupada con su trabajo y amigas, no parecía percatarse de nada, o tal vez no quería. Yo, por mi parte, no buscaba nada, pero tampoco podía evitar estremecerme cada vez que él se acercaba. Hacía mucho tiempo que no cataba un buen hombre. Y este vivía en mi propia casa, lo tenía bien a mano. Había una intensidad nueva en su manera de escucharme, una pausa distinta cuando me hablaba. Un lenguaje que ninguno de los dos había pronunciado, pero que ya dominábamos sin saber cómo. Una noche, mientras acomodaba unos libros en la sala, lo sentí detrás de mí. Había bajado a buscar su chaqueta, según me dijo, pero tardó. Y en ese retraso, percibí algo, un susurro de algo que no debía suceder. A veces me pregunto si estoy en el lugar correcto, dijo, de espaldas, mirando por la ventana. ¿Y lo estás?, le respondí, sin mirarlo. No respondió, solo dejó la chaqueta sobre el respaldo del sofá y se fue, no sin antes rozar mi brazo al pasar. Un roce breve, tal vez involuntario, pero que me dejó helada, o tal vez encendida. No supe cuál de las dos. Esa noche no pude dormir. El reloj se convirtió en mi único compañero de insomnio. No fue por culpa, sino por incertidumbre, porque entendí que no siempre es necesario tomar una decisión para que ya estemos dentro de algo. A veces basta con dejar de negar lo que ya sentimos. Los días pasaron como si todo fuera normal, y lo era a los ojos de cualquiera. La vida en la casa era casi perfecta. Las risas de mi hija por la mañana, las conversaciones después de las comidas, los platos lavados en pareja. Tomás seguía siendo el yerno ideal, amable, educado, colaborador. Pero entre él y yo, ya no quedaba espacio para la ingenuidad. El lenguaje había cambiado. No eran las palabras, sino las pausas, los silencios que pesaban, las manos que se demoraban más de lo habitual al entregarse un trapo de cocina, las miradas que se cruzaban cuando intentábamos evitarlo. Yo trataba de mantenerme firme, me repetía que solo era mi imaginación, que él estaba confundido, que yo también lo estaba, que todo era un espejismo causado por la cercanía, la rutina, el vacío emocional que llevaba años en suspenso. Pero algo dentro de mí,
algo que no había sentido en mucho tiempo, me decía que no era una ilusión. Era presencia. Una noche, mi hija salió con una amiga a cenar. Era viernes y Tomás dijo que prefería quedarse en casa porque tenía trabajo pendiente. Yo estaba en mi cuarto de costura, revisando ropa vieja para donar, cuando escuché pasos en la escalera. Pensé que iría directo a la cocina, pero no fue así. Se detuvo frente a la puerta de mi cuarto y tocó suavemente. Un gesto tan delicado que más que llamar, pedía permiso. ¿Puedo?, preguntó desde afuera. Adelante, respondí con una voz neutral. Entró, con las manos en los bolsillos, observando el caos de telas y prendas esparcidas por el cuarto. ¿Organizas recuerdos?, me preguntó. Intento hacer espacio, pero no siempre lo logro, respondí. Se sentó en la orilla de la cama, con respeto. Empezamos a hablar, al principio de cosas triviales, pero algo diferente surgió. Se acercó a mí y me apartó el pelo de la cara mirándome fijamente a los ojos. No supe qué hacer en ese momento. Mi corazón latía con fuerza. Me levanté para disimular esa presión. Fingí que buscaba algo entre las cajas, pero mis manos temblaban. Sentí que él se acercaba. No caminó, se deslizó, como si no quisiera interrumpir nada, pero necesitara estar más cerca. No quiero incomodarte, dijo. Solo necesitaba estar en otro lugar esta noche, y ese lugar eras tú. Me giré lentamente. Estábamos cerca, no lo suficiente para tocarnos, pero sí demasiado para ser prudentes. No había peligro inmediato, pero sí una especie de abismo dulce entre los dos. Esa distancia que no necesita cerrarse para ser intensa. Tomás, empecé a decir, pero él me interrumpió, bajando la mirada. Lo sé, murmuró. Pero hay cosas que uno no puede evitar sentir, incluso si nunca las dice, incluso si jamás hace nada. Un silencio pesado cayó sobre nosotros. No había música, no había viento, solo estábamos nosotros y esa tensión suspendida en el aire. ¿Y si las cosas no cambiaran?, pregunté. Si esta noche fuera solo un momento que luego enterramos. Entonces quiero que sea un momento que recuerdes con paz, susurró. Él se inclinó hacia mí y me besó. Un gesto íntimo, contenido, profundo. Y luego, todo lo demás. El aire del cuarto se espesó, solo pensábamos en nosotros. Nos hicimos uno. Hacía muchos años que no sentía algo parecido, lo disfruté, y él también. Salió del cuarto con pasos lentos. Yo me quedé sentada, recomponiéndome, con las manos sobre la falda y el alma latiendo con fuerza. Sabía que no podía seguir así, pero también sabía que no estaba dispuesta a fingir que nada me afectaba, que nadie me había tocado. Se había convertido en necesidad. Esa noche, al volver mi hija me abrazó con la alegría de quien no sospecha nada. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, y no mentía del todo, porque en medio de mi conflicto, había encontrado una extraña forma de paz. La paz de saber que lo que me pasaba no era deseo, era hambre de ser vista, escuchada, comprendida. Y esa hambre llevaba demasiado tiempo creciendo. Las noches siguientes fueron extrañamente tranquilas, o mejor dicho, contenidas. Esa clase de calma que se siente justo antes de la tormenta, cuando los pájaros se silencian y el aire parece sostener la respiración. No hubo palabras entre Tomás y yo sobre lo ocurrido en el cuarto. No se necesitaban. Habíamos cruzado un límite que no requería confirmación verbal, el de la intimidad emocional. Mi hija no sospechaba nada. Su mundo seguía girando entre clases, amigas y planes que incluían a Tomás como un compañero de vida, no como un hombre dividido. Y yo flotaba entre la culpa sorda y una lucidez extraña. Por primera vez en años, alguien había posado los ojos sobre mí, no como madre, ni como suegra, ni como una figura decorativa en la casa, sino como mujer. No lo buscaba, tampoco lo evitaba, solo esperaba, sin admitirlo, la próxima grieta en la rutina por la que pudiera colarse otro momento. Y llegó, como todas las cosas inevitables, sin anuncio. Fue una noche de sábado. Habíamos cenado todos juntos. Tomás había preparado una pasta casera y mi hija no dejaba de elogiarlo. Reíamos, yo también, pero por dentro, cada sonrisa era una cuerda más tensa en mi espalda. Alrededor de las 11, mi hija subió a dormir. Tomás se ofreció a lavar los platos. Me quedé ayudando, como siempre. El agua tibia,
el sonido del metal contra la losa, los dos en una coreografía silenciosa de platos y cucharillas, hasta que de repente, nuestras manos se tocaron al mismo tiempo sobre el mismo vaso. No lo retiramos. Ambos nos miramos, y ahí estaba otra vez ese lenguaje mudo que ya hablábamos sin esfuerzo. Sus ojos no decían quiero, decían estoy aquí. Los míos no decían sí, pero tampoco decían no. Él soltó el vaso lentamente, se secó las manos y caminó hacia la sala sin mirar atrás. Yo lo seguí. Nos sentamos juntos, sin hablar. Las luces bajas, la ventana abierta dejando entrar la brisa templada. Entonces, él me miró de frente, y en su expresión había una ternura que dolía, porque era real, porque no se trataba solo de deseo. Era más peligroso. No quiero confundirte más, dijo. Ya estoy confundida, respondí, y aún así no te alejas. No insistió. Solo me tomó una mano. Y la acercó a sus partes. No para buscarla, sino para sostenerla. Y fue en ese gesto donde todo se dijo. Nos acercamos despacio, como si el mundo entero se moviera al ritmo de nuestras respiraciones. Nuestros rostros se encontraron en una caricia muda. No fue un beso como los que la gente se da. Fue un silencio con forma de labios, un aquí estoy sellado por la piel. No hubo prisa, no hubo urgencia. Fue algo suave, inevitable, como si, al fin, después de muchas noches, dos almas encontraran un lugar para descansar. Y luego, simplemente, nos separamos. No por miedo, sino por conciencia. Él se levantó, me miró con una mezcla de gratitud y dolor, y dijo, me voy a dormir, no por distancia, sino por respeto. Asentí. No lloré, no sonreí. Solo cerré los ojos unos segundos. Cuando se fue, como quien despide algo que nunca debió nacer, pero que se volvió tan real como el aire. Esa noche me acosté sabiendo que ya no era la misma. Aunque nadie lo supiera, aunque nada más ocurriera, mi historia había cambiado. Porque hay líneas que se cruzan sin testigos, y a veces solo basta una caricia honesta para traicionar una vida entera de silencios. Los días siguieron. El mundo continuó girando. La casa volvió a llenarse de voces cotidianas, del ruido del teléfono, de las risas de mi hija y de los pasos suaves de Tomás bajando cada mañana con su taza de café. Todo parecía igual, pero no lo era. Yo lo miraba sin mirarlo. Él me hablaba como siempre, pero en sus pausas, en sus silencios, en la forma en que a veces evitaba mis ojos, estaba todo dicho. La noche en la que nuestros labios se encontraron y nuestras manos se hablaron sin permiso no fue el inicio de nada. Fue, quizás, el final de algo que nunca debió comenzar, o tal vez el nacimiento breve de algo tan real que no necesitaba continuidad. Él no volvió a tocarme, y yo no volví a permitirlo. Pero lo cierto es que, desde ese instante, algo entre nosotros cambió de lugar. Dejamos de buscarnos con el cuerpo, pero cada palabra compartida tenía ahora otro peso, una ternura más densa, una culpa más suave. Un domingo por la tarde, mi hija me abrazó como si nada. Me dijo que se sentía feliz, que le encantaba tenernos cerca, que esperaba que su matrimonio fuera duradero, maduro, como el que yo alguna vez tuve. Y entonces lo entendí. No todos los secretos necesitan confesión. Algunos viven en el rincón más silencioso del alma, no para destruir lo que existe, sino para recordarnos lo que nos falta. No volví a hablar con Tomás sobre aquella noche. No hicimos pactos, no construimos despedidas. Solo aprendimos a convivir con lo que no se dijo y con lo que, aún sin decirse, se sintió demasiado fuerte como para ignorarlo. Desde entonces, muchas cosas se diluyeron. No en él, en mí. Porque, a veces, lo más devastador no es el acto en sí, sino la conciencia de que, por un instante, uno se convirtió en otra persona. Una más viva, más vulnerable, más despierta. Y ese instante se queda. Hoy lo miro a veces desde la cocina, cuando ayuda a mi hija a cortar vegetales o ríe con ella por algo simple. Y lo veo. No al esposo de mi hija. Veo al hombre que, una noche, me hizo sentir vista y a la mujer que fui, aunque solo por un momento breve, pero infinitamente real. La infidelidad no siempre deja marcas en la piel. A veces es solo una mirada, un pensamiento, un deseo callado que cambia la forma en que nos vemos a nosotras mismas. ¿Puede una sola noche cambiarlo todo, incluso si nadie lo nota? ¿Qué duele más, lo que se hace o lo que se siente y se calla?